Bueno, pues ya estamos en otro programa más de Fotoreporteros MX y Periodistas Unidos. Hoy es 2 de noviembre de 2020. Las alcaldías a reventar de tráfico en las zonas aledañas, porque pues finalmente la cerraron para que la gente no fuera a festejar este Día de Muertos, pero pues la gente sigue yendo, entonces como está cerrado, las alcaldías y los panteones hasta el día de mañana, pues se hace todo un relajo sobre todo en las zonas aledañas. Pero bueno, pues ya estamos aquí, Alejandro Meléndez desde Coyoacán y mi querido Jorge Meléndez, ¿cómo vamos allá en Atlisco? Con mucho frío, yo creo que es parte del huracán, y acá no ha habido tanta pelotera, pero hay que decir que me parece totalmente irresponsable estos señores que fueron a Ixtlahuacán y a Tepito a festejar la Santa Muerte, van después a tener los resultados indeseados. Y también súper irresponsable lo del señor Donald Trump de los mítines últimos, que según un estudio en Estados Unidos van a morir o están muriendo 700 estadounidenses por irse a los mítines de este descerebrado que no quiere dejar la Casa Blanca, que nos dio aquí, nos iba a poner un muro, y ahora lo que está haciendo es poner un muro en la Casa Blanca a que no la traten, porque parece que está verdaderamente crispada en Estados Unidos y hay un combate frontal entre unos y otros. Y si no quiere dejar el señor el poder de la Casa Blanca, a pesar de que pierda, pues quién sabe qué vaya a pasar. Y me extraña porque muchos analistas dicen la democracia en Estados Unidos se está resquebrajando. Pues yo no creo que haya democracia en un país en donde ha tenido tanto desprecio por las minorías, tanto desprecio por los que no son blancos, que haya intervenido en varias partes del mundo y todo eso. Incluso uno de sus hombres que se formó ahí, a pesar de que también tiene formación francesa, el señor Jorge Castañeda, en su más reciente libro, pues dice que hay que rediseñar Estados Unidos porque ya el modelo de Estados Unidos se acabó. En fin, pero todo el mundo sigue viendo a Estados Unidos como si fuera la gran democracia, el gran país, la gran sociedad, y yo creo que desde siempre ha tenido, desde que empezó a exterminar a los que llamaba apaches, entre ellos a mexicanos, porque hay que recordar que parte del territorio era nuestro, pero además exterminó a muchas tribus mexicanas, pues ha sido un imperio antidemocrático. Pero en fin, que cada quien vea con los ojos que quiera ver el mundo. Así es, y mi querida Karina desde la colonia Doctores, ¿cómo vas, Cari? ¿Cómo va el frío? Pues fíjate que sí, mucho frío, bien lo dice George. Y también bien dice George en el tema de la irresponsabilidad de no nada más de los gobernantes y del caso de Trump y todas y las personas que se dieron el lujo de irse a celebrar el Día de Muertos, sino que pues también los resultados demuestran que estamos haciendo lo incorrecto en lugar de lo correcto, ¿no? Digo, ya tenemos tan solo el anuncio que dio ayer en Inglaterra, que van a encerrarse, nuevamente por todo un mes. A partir del siguiente jueves entran en confinamiento. Hoy el gobernador de Durango, José Rosas Aspuro Torres, dijo que Durango se encuentra en la fase crítica de pandemia por COVID y también decretó ya que la entidad entra en semáforo rojo. Y bueno, pues a nivel nacional estamos hablando de que llevamos ya hasta el día de hoy 92,100 muertes por COVID, con más de 933,000 personas contagiadas confirmadas. Y bueno, pues obviamente no hay que ser expertos, aunque dicen que los expertos dicen que México va a terminar el año con 100,000 muertes, ¿no? Con más de 100,000 muertes.
bueno, pues si ya llevamos 92,000 y apenas estamos en 2 de noviembre, seguramente vamos a terminar con muchísimas más de 100,000 muertes en este 2020. Y bueno, pues es que esta es la noticia que pues más hay que preocuparse, porque pues también recordemos que el Senado de la Cámara de Diputados, primero antes que el Senado, iniciaron ya a tener sus sesiones vía ¿cómo se dice? Por línea desde la semana pasada. Y hoy Ricardo Monreal pues está diciendo que el Senado también tiene que hacer lo mismo. Entonces, pues la situación habla de que no está nada fácil. El contagio por el tiempo, la época, ya lo habíamos platicado en semanas anteriores, pues obviamente está todo relacionado con el frío, el incremento de las gripes, la influenza y pues obviamente el COVID. Y pues si está cañón. ¿Ustedes cómo ven, chicos? Pues sí, sí. Que traes que es una chamarra muy bella y qué bueno porque hay que cubrirse. Solamente Alejandro Meléndez, que se siente bien chavo. No, más bien lo que pasa es que yo venía pedaleando desde el centro de la Ciudad de México, desde casi el Zócalo hasta mi casa en Coyoacán. Entonces pues como verán, más bien lo que vengo es agotado y todavía vengo sudando la gota gorda, porque antes lo hacía muy fácilmente, pero ya a mis edades pues ya me cuesta llegar hasta acá. Sí lo sufrí, mis rodillitas ya no me daban tanto. No, pues no, la rodillita siempre es la primera que se lesiona, chicos. Exacto, ¿no? Pero por eso no traigo chamarra, pero sí el frío está fuerte. Y bueno, pues esperemos que sí estos operativos ayuden sobre todo a que no se contagie más gente. Y bueno, ¿qué tenemos en las noticias, mi querida Cari? Bueno, pues además de todo este tema del COVID, también lo que quería platicar con George, porque obviamente mañana ya es el día crucial para definir al nuevo presidente de Estados Unidos. Obviamente, pues sabemos, ya George ahorita nos comentó un poquito de cómo está la situación, de lo que todavía sigue haciendo en este caso Donald Trump, porque pues hoy es el último día de campaña y ellos no terminan hasta hoy a las 12 de la noche de hacerlo. Entonces, ahorita pues todavía tienen pachanga, mucho movimiento por allá. Y las encuestas dicen que va a ganar Biden, o sea, pero todavía hasta hoy el 85% de las encuestas mencionan que él va a ser el nuevo presidente de Estados Unidos. Sin embargo, sabemos que pues las encuestas no dicen lo definitivo, solamente son aproximaciones, porque pues todavía hay 6 estados ahí que no sabemos cómo van a decidir la votación del día de mañana. Y yo le quería preguntar a mi queridísimo George, ¿tú cómo ves, según todos tus conocimientos acerca de lo volátil que es en Estados Unidos en este tipo de situaciones? ¿Tú qué piensas que es el escenario para mañana? Yo pienso que va a ser un escenario muy cerrado. La mayoría de las encuestas le dan entre 8 y 10 puntos arriba a Biden. Incluso señalan que en el cinturón industrial varios estados, Wisconsin, Pensilvania, etcétera, va a ganar Biden a Trump, que son los estados fuertes de Trump, y algunos hasta señalan que en la Florida, a mí me extraña todavía eso, porque en la Florida hay que recordar que hay muchos cubanos que son totalmente trumpianos, porque el voto latino, según las encuestas, el 30% todavía se puede o está muy proclive para Trump. ¿Por qué? No por los mexicanos, aunque hay grupos de mexicanos que pueden apoyar a Trump. Hay por ahí una serie de incluso funcionarios mexicanos que ganan Trump para que el Temec y no sé qué, pero leyendo hoy a alguien que me parece muy serio, a pesar de que es el director del Financiero y hay una persona que no está muy de acuerdo con ese periódico, pero el tipo me parece serio, Enrique Quintana. Él dice que pues tiene un 80% de posibilidades de ganar Biden. ¿Qué podría suceder? Bueno, que los primeros cómputos incluso puedan ser a favor de Trump,
porque son los cómputos que se abren de los que van a las urnas. Pero como han votado por correo una cantidad inimaginada, más de los muchos millones que se esperaban por correo, ahí puede venir la bronca, porque entonces puede alegar este sujeto, que es el más tramposo de los tramposos, que hubo fraude. No hay que olvidar que, bueno, pues hay que abrir las boletas después de correo y ir contando, y se va a alargar. Yo creo que, salvo que mañana Biden gane por 2 o 3 puntos arriba de Trump dirá, pues ya, bailé. Porque la mayoría de la gente, también según los encuestólogos, ha votado por correo, y la mayoría a favor de Biden. Es gente que desde antes de esto no tenía ya la menor duda, ¿no? A este tipejo de aquí y demás. Y luego lo que venga, pues quién sabe qué vaya a venir, porque muchos dicen, no, pues con Biden nos va a ir mal, porque esto, aquello y lo demás. No hay que olvidar que hay un señor que se llama Marcelo Ebrard, que antes tenía una relación muy importante con la señora Hillary Clinton, y que tiene relaciones con Biden. Por eso, todos los que dicen es que nos irá mal y porque Biden nos va a hacer esto y aquello y demás, pues quién sabe. Porque además Biden va a tener que recomponer la política estadounidense, y la va a tener que recomponer incluso en Latinoamérica. En Latinoamérica, afortunadamente, la política está cambiando, sobre todo por el triunfo en Bolivia y por otras cuestiones que vienen más adelante. Por lo tanto, yo creo que serán 1 o 2 días de incertidumbre y quizás de muertos en enfrentamientos, porque si el señor Trump se quiere quedar en la Casa Blanca, ahí va a lanzar a sus supremacistas que están armados, todo eso. Pero del otro lado, los afroamericanos y los mexicanos, pues van a salir también con todo. Mañana se va a poner muy bravo, George. O sea, yo creo que sí va a haber enfrentamientos ahí entre la gente, bien como lo dices, los supremacistas contra los que están completamente en contra de los republicanos y todo este asunto, ¿no? Así es. Entonces, por eso yo digo, vamos a ver que el famoso sueño americano va a ser una pesadilla de varios días. Así es. Pues sí, y en otras noticias, fíjense que quién sabe qué está pasando con Interjet, porque la Profeco anunció que a partir de mañana va a lanzar una alerta para que ya no le compren vuelos a Interjet. Esto se supone que es a partir de una gran pues número de cancelaciones de vuelos que ha tenido la empresa, principalmente para este 1 y 2 de noviembre. Dicen que canceló muchísimos vuelos a raíz de cuestiones completamente internas ahí de la empresa, y pues afectó a casi 3,000 usuarios. Entonces, bueno, trae ahí un relajo Interjet. Yo no sé si ustedes sepan algo más de este chisme, pero me pareció muy interesante porque pues es una de las aerolíneas que generalmente más usamos, ¿no? Hasta para volar, para volar al menos al interior de la República. Pero ahora quién sabe qué pasó. Sí, quién sabe. Yo la verdad no tengo mucha información sobre ese caso. Hay una crisis terrible de la familia Alemán. No sé qué relajos hicieron, y bueno, ellos están metidos también en la compra de Radiópolis y también traen otra bronca ahí. Y yo creo que ellos esperaban, como han esperado desde siempre los alemanes, desde el papá, bueno, el papá fue un pillastre, el abuelo, que fue presidente de la República, fue un pillo tremendo. Y están acostumbrados estos señores a que el Estado los rescate.
Pues no, ahora ya no los va a rescatar. ¿Y qué van a hacer? A pesar de que estén en el Consejo Asesor Económico de López Obrador, pues quién sabe qué va a ocurrir. Hay que recordar también, entraron en crisis Televisa y TV Azteca. Un poco se levantaron ahora por la pandemia, porque la gente pues ve televisión, tanto para tomar clases como etcétera, ¿no? Pero son grupos que están desapareciendo. Realmente estamos viviendo, creo yo, en la pandemia y después de lo que se ha dicho aquí, que por ejemplo en Inglaterra va a haber pues al menos un mes de inactividades, estamos viviendo una crisis mundial de tamaño descomunal, porque si bien se van a endeudar esos países, después, ¿cómo le van a hacer para refaccionar a todo mundo y demás? La crisis que viene no solamente es del sector salud, sino crisis en muchos sentidos, y tú lo dices bien, en el salto cuántico hoy, Karina, en la educación también vamos a tener otra crisis muy prolongada. Estamos, pues, como dijera el señor Gramsci, en un cambio de paradigma que estamos viendo apenas los primeros resultados, pero viendo esto muy en serio y muy complicado, porque hay personas que les ha dado COVID, tienen un mes y medio en casa y no se reponen. Y luego muchas de las que se reponen tienen secuelas cerebrales y muchas cuestiones. Entonces, no, y además ya andan lujosamente en la calle, perdón George, ya andan lujosamente en la calle después de haber pasado nada más los 15 días de cuarentena, como si la cosa se resolviera tan rápido. Pero bueno, cosas de la desesperación de las personas, de no aguantar también estar en el encierro, pero pues también inconsciencia contra los demás, porque pues el hecho de que salga uno negativo, pese a que tuvo la prueba, bueno, de que dio positivo, no significa que inmediatamente estés sano al 100%, y sí lo recomendable es estar más de 15 días encerrado, pero bueno, pues así es esto, ¿no? Que cosas que la gente no lo podemos evitar. Lo que sí tienes toda la razón y que sí quiero reiterar ahí también esta parte contigo, es que entre más casos vaya a haber ahora con todo este incremento de los fríos y las enfermedades respiratorias, pues obviamente se va a afectar también nuevamente a las economías. Se está pensando que en la Ciudad de México también se va a cerrar. Acuérdense que Claudia Sheinbaum lo anunció desde hace ya meses, que dijo, si esta cosa se vuelve a poner fuerte, vamos a volver a cerrar. Es lo más seguro, así que vayan tomando sus precauciones. Desde ahorita yo invitaría a todos a que no saquen a calaverear a nadie, a ninguno de sus hijos, ¿no? Sí. Esa es una. Y la siguiente, pues es que para diciembre, bueno, para diciembre y para fin de año nuevo y todo este asunto, la verdad es que sí guarden dinero, ¿no? Porque no está la situación tan fácil como para despilfarrar como a veces se nos ocurre. Bueno, no despilfarrar, pero sí gastar de más a veces un poquito en estas fechas. Entonces, pues yo creo que sí es bien importante esto de que cuidemos la economía, ¿no, George? ¿Ale? Absolutamente. Y las fiestas, bueno, no, sin posadas, obviamente, ya ni Chava Flores cantaría las posadas, ¿no? Pero además, las fiestas de fin de año, de Navidad, eso, pocas personas, muy bien guardadas, sin hacer demasiado relajo, sin salir a tirar cohetes y hacer nada. Un brindis y a la cama y hasta el otro día, ¿no? Sí, tenemos que rehacer nuestra vida, ni modo, los que quieran vivir, y aún los que se cuidan y quieren vivir a veces se contagian, ¿no? Entonces, la situación sí está bastante seria desde cualquier punto de vista que se le vea. Así es. ¿Qué más tenemos, mi querida Cari? Aunque ya también tenemos un minutito para enlazar a nuestro querido Luis Alonso. Rapidísimo. Sí. Bueno, pues
Maradona está hospitalizado, al parecer está hospitalizado por cuestión de COVID, todavía no está confirmado, pero pues también trae ahí un cuadro depresivo. Y bueno, esta Pavlovich, la gobernadora de Sonora, también dio positivo. También le dio. Así Pues es. yo creo que se aventó a sus 60 años en super reventón y pues ya le dio COVID, se me hace el Maradona. No, a ese cuate sí. Ya saben que es locochón, pero bueno, sin medida. a ver si podemos ir ahí ya enlazando a nuestro querido Luis Alonso. Parece que no contesta. ¿Qué está pasando, Luis Alonso? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Parece que... Oigan, que yo eso, estoy feliz. Y eso que está nerviosa, Karina, porque ayer, pues los Steelers ganaron. Sí, es cierto. Pero le sufrieron, George, le sufrimos bastante. La verdad es que... Sí, pero después de sufrir, el próximo partido de los Steelers les toca un super flan, que es a mi Dallas, y le van a dar una paliza de 53 cuando menos, ¿no? No creo, George. Mira, ahorita ya llevamos el invicto. Yo necesito aquí a Luis Alonso porque quiero hablar con él. Pero estamos invictos en lo que va de la temporada, cosa que me hace muy feliz. No, está muy bien. Ahora, yo lo que vi el partido ese porque me interesaba mucho, pero sí veo al famosísimo Big Ben, pues ya más cansadón, ¿no? Sí, ya no es cierto. Es lógico, pero de todas maneras, eso se llama ser un equipo profesional de fútbol americano. Pasan los años y se les va Antonio Brown, que se les va Le'Veon Bell, se les va, y de todas maneras tienen sobre todo hay que decirlo, un entrenador afroamericano que sabe sustituir a quien se le va con novatos, con adiciones y demás. Eso es lo que se llama saber hacer fútbol, ser un buen coach de fútbol americano. El señor Tomlin ha estado... Mike Tomlin, sí, claro. Y que además ha sido también muy criticado por su forma de entrenar, ¿no? Pero pues bueno, Ale. Pues sí, nos dicen que nuestro querido Luis Alonso no va a poder estar con nosotros porque tiene un problema ahí de conexión con su internet. Ya saben que estas cuestiones del internet... Vamos a llorar ahorita aquí. A veces nos juegan una mala pasada. Yo que le quería preguntar, yo opinaba que Dallas jugó un poco mejor, pero pues con un quarterback que es el tercero, que al final le mandan una carga y pues ni los entrenadores ni el quarterback la pueden advertir, y uno dice, pues es una tontería porque si bien el quarterback pues es un novatazo de la Liga Patito 3X, pues los entrenadores hubieran pedido tiempo fuera, hubieran dicho, ahí viene la cara, aguas, tienes que... Es decir, ahí en Dallas es al revés que Pittsburgh, ¿no? En Pittsburgh hay gente que está preparada aparte del entrenador y vimos la cara de la desolación, de la derrota y de la estupidez de un señor llamado Jerry Jones, que bien ganado se lo tiene por querer sentir muy, y repartir millones como si fuera esto cuestión de que se armó un equipo de fútbol, y no. Vimos por otro lado, por ejemplo, a Pittsburgh, a los Cuervos de Baltimore también, que pelearon. Juegazo, la verdad. Juegazo. Igual que los Santos contra los Osos, que se fueron a tiempo extra, porque te acuerdas que iban 23-23. La verdad es que también súper juego, ¿no?
Y bueno, pues nada más déjame recordarte el marcador, George, no porque yo sea mala onda, sino porque de Dallas. De Dallas, exacto. No porque te quiera humillar y que O ya sea, no no prendas la quiero hacer televisión. sentir mal, George, pero no puede ser posible que les hayan metido 23-9. O sea, Y luego los 3 puntos fueron por goles de campo, ¿no? No, ni anotaron, creo, ¿no? no, creo que no, ni uno. Así es. Sí. No, pues miren, primero hicieron un gol de campo. O sea, Sí. bueno, muy bien. Luego detienen al quarterback de Filadelfia como en la yarda 15 Ujú. y pierden la pelota. Digo, bueno, pues es de horror, pero no es que me humille, es que yo lo he dicho, yo le sigo yendo a Dallas y por eso vi Aunque el juego, ganen, como dicen. aunque ganen. Pero Como- igual que los Pumas, que ahora me han dado buen sabor de boca, pero yo he dicho y lo sabe Alejandro hace muchos años, mientras el dueño sea Jerry Jones, que piensa en el dinero solamente, ese equipo no va a salir adelante. Y entonces le dan 100 millones a Elliot, le dan 100 millones a Mari Cooper, le dan 100 millones a Marcos Lawrence. Bueno, pues la ruleta más que el juego americano, y vemos que en los otros equipos, pues no solamente a las grandísimas estrellas, por ejemplo, Russell Wilson, pues gana muy bien, y no tanto como otros, ¿eh? Entonces, o Rogers, pero son equipos que tienen atrás de sí a todo valga la redundancia, por no decir staff, o a otro equipo de coacheo que sabe dirigir a seleccionar a aquel, cambiar al Es otro. como George, es como lo que le pasaba a Nueva Inglaterra con Tom Brady, ¿no? O sea, sí, Tom Brady es un gran quarterback y lo sabemos y lo hemos visto ahora con los Bucaneros, que de hecho ahorita están jugando contra Nueva York, van perdiendo 6-14, pero es el mismo, lo que estás hablando es lo mismo que le pasaba a Tom Brady. Es un gran quarterback, pero estaba soportado por una gran línea, ¿no? De una gran defensiva, ¿no? Siempre tuvo todo un equipo alrededor, además que siempre lo estuvo apoyando, Y un gran coacheando. entrenador, Y un gran Belichick. entrenador, exacto. Belichick es de los mejores entrenadores de la NFL, sin duda. Y claro que se sabía y se notaba la dirección de este coach en el campo, que es lo que ya no tiene en este momento Tom Brady. Él sigue siendo un gran quarterback, pese a que ya es veteranazo, ya tiene 43 años, pero sigue jugando súper bien, sigue siendo preciso en sus pases, pero le hace falta esta parte de la dirección que no me va a dejar mentir Alejandro Meléndez en la NBA, es exactamente lo que tenían los Chicago Bulls junto con ¿no? Con Jackson y con Jordan y con Scottie Pippen y con el Gusano, ¿no? Entonces, es lo mismo, o sea, tenían una gran dirección, pero también la empresa como tal es una gran empresa súper confirmada, no, perdón, afianzada, una empresa que sabe perfectamente qué es lo que quiere y efectivamente lo que le pasó a los Toros de Chicago después de la salida de estos grandes, pues fue que se fueron por la lana en lugar de irse por los triunfos, que es lo que justo estás hablando de Dallas, ¿no? En lugar de irse por los triunfos, están yendo por la lana y un equipo que ha sido históricamente ganador, pues no va a dejar de ser más que la comparación contra el Cruz Azul, ¿no? Así es, y bueno, también un gran juego de conjunto, ¿no? O sea, tienes estas estrellas, pero también pues, se llevan bien en la cancha, que es un poco lo de Kansas City, que la verdad es que va a estar bueno. Yo sigo insistiendo en que eso va a terminar entre Dallas y Pittsburgh, a ver de dónde salen más cueros. Pero pues yo creo que los dos equipos están jugando muy bien, están demostrando no solo tener muy buenos jugadores, sino un pues juego de conjunto bastante bueno, ¿no? O sea, buenas defensivas, buenas ofensivas, y pues ya cuando tienes dos grandes equipos así, pues lo que sí es, necesitas a algún jugador que destaque y que te saque la jugada de último minuto, como también lo hicieron
en este último juego Pittsburgh, que la verdad es que estuvo cerradísimo y si no fue por estas grandes jugadas y pues haces la diferencia en ese momento, ¿no? En este Y los juego tan errores, cerrado. y los errores también Sí, claro. que cometió Baltimore, ¿no? Que también, pues ahí, híjoles, ahí es Sí. cuando están jugando súper bien, cuando tienen un quarterback joven, que además hace unas grandes carreras, ¿no? Que tiene la habilidad, la agilidad y todo. Y indudablemente ahí es cuando se ve la experiencia de un Ben Roethlisberger contra este chico que ahorita se me acaba de... Lamar Jackson, Sí. que justo, pues obviamente todavía está novato, apenas ahí va, y seguramente va a dar todavía mucho más de sí, pero en este momento todavía la experiencia y el colmillo y la paciencia, ¿no? De Roethlisberger, pues ahí todavía hace una gran diferencia en el juego, ¿no? Así es. Y bueno, también les quiero comentar que la siguiente semana viene la última jornada del fútbol mexicano y esto está cerradísimo porque, bueno, pues ya el León está extremadamente calificado en primer lugar. Yo creo que sí, pues es que ya nadie lo Ya no hay alcanza, ya aunque manera. pierda, ya nada, ya, o sea, va a quedar en primer lugar. Es el mejor equipo, todavía hasta tiene un juego de menos, que creo que se está jugando en estos momentos, pero bueno, ya de verdad que está calificado, creo, de hace 3 jornadas, pero en el otro lado, América, Pumas, Cruz Azul, Monterrey, Tigres, pues están ahí peleando los primeros 4 lugares, que pues estos primeros 4 lugares lo que te da derecho es a pasar inmediatamente al digamos, a la siguiente fase sin jugar lo que se llama el repechaje. Ya saben que siempre hacen cosas locas en esto del fútbol, que hacen repechaje, que ahora nada más entran 2, que el cuarto, que el noveno. Entonces, Yo bueno, no le entiendo nada a eso. ahora cambiaron, entrarán los primeros 4 directo y se jugará ya los siguientes del 5, 6, 7, 8 y creo que también van a entrar 9 y 10 al repechaje, entonces están viendo esta cuestión de darle, de entrar ya directamente, pero bueno, la última jornada, el partido estelar va a ser Pumas Cruz Azul, porque tienen los mismos puntos, entonces va a ser como la cuestión candente, pero pues también ahí en ese sentido, creo que el León, pues va a ser difícil que cualquier equipo le gane, porque de verdad que ha ganado todos sus juegos rotundamente y los que ha perdido, pues ha sido de chiripa, como dicen. Y Oye, pero entonces, espérate, antes de que sigas, ¿por qué omites la parte de que ayer ganó el América? O sea, yo bueno, no y entiendo. el América que está con 31 Ah, puntos en segundo lugar y que también, pero también Sí. definirá si entra en los 4, yo me imagino que también ya no tiene ningún problema. No, ya matemáticamente ya no tiene ningún problema, creo que entraría ya entre los últimos También tenías que haber dicho perdiendo. América y no sé quién dijiste primero, León o no sé quién. No, León, lo que pasa es que León tiene un juego menos, tiene 36 puntos y el América tiene 31, entonces aunque sumen lo de todos los 4, ya no alcanzan a León, ¿no? Ya no De entiendo. León sí, de verdad que si ahorita ganas juego se pone 39 puntos, pues ya nadie, los 29, 10 puntos más que los que están en tercero, cuarto, quinto lugar, entonces pues esto está fuerte. Pero oigan, pues ya cambiando un poco de tema, el diario Reforma hoy titula, pues que Cebadúa, pues ya va a hablar. ¿Tú cómo ves eso, mi querido Jorge Meléndez? Porque eso es muy interesante. Hoy por primera vez los señores de la Cuarta T y toda la gente seguidora de Andrés Manuel López Obrador alabaron al Reforma por sacar esta nota por primera vez. No es el horrible Reforma ni el Reforma del diablo, sino al contrario, es el gran Reforma porque sacó esta nota donde, pues bueno, Cebadúa, que fue muy cercano a Rosario Robles y a muchos funcionarios más, pues parece que se va a saltar a Rosario y ya va a querer hablar, entonces ahí es fuerte esta nota. ¿Tú cómo lo ves, Jorge? mira, Cebadúa es un tipo habilísimo, pero nefastísimo. Cebadúa se formó en la presidencia eso lo han dicho pocos, con Carlos Salinas de Gortari. Y después dio un pequeño cambio
y entró en lo que era el IFE y fue consejero del IFE. Luego fue diputado, creo que de 96 a 99, por ahí tengo el dato preciso, se los pasaré para que lo subas, del PRD. Y luego ya se fue con la señora Robles, y es igual que la señora Robles. Cambia de chaqueta y demás. Antes estuvo como secretario general de gobierno en Chiapas. Entonces, con la señora Robles tuvo todo el poder del mundo. Y él tramitó amparos, y ya le dijeron, ya no, acabó, ya no le damos más amparos. Y entonces, pues como todo rufián, dice, sí, me van a meter al bote, pues mejor yo canto todo lo que tengo que cantar y meto a la cárcel a otros para que me den a mí una condonación de mi culpa y no esté tantos años en la cárcel. Entonces, este cuate pues dijo, ya voy a decir todo, y a que debe estar tiritando a Pues más de frío es la señora Robles, porque este fue el que manejó todo el dinero en Sedesol y en Sedatu Era el para oficial las mayor, así estafas es. maestras. Ujú. Era el oficial mayor, ¿no? Entonces todo pasaba por él. Y entonces la señora Robles, que dijo, no voy a hablar, no voy a decirnos qué, pues ya está hundida. Ese Y cuate la también, va también, mi querido Jorge Meléndez, dicen que estuvo muy pegado también un tiempo con el Bester Gordillo y que de ahí también aprendió estos rollos que también están en la estafa Así maestra de es. las universidades, ¿no? De poder vincular la educación para hacer estas cuestiones que se denuncian en la estafa maestra con las universidades públicas. Y además que es Bueno, dinero, si me dejas agregarle, perdón, a eso, que es dinero que sí. supuestamente se utilizó para campañas políticas de candidatos priistas. Ahora sí síguele. Bueno, él estuvo en efecto en un organismo de los que fundó esa maestra milagrosa, porque hacía de todo, de formación del magisterio durante varios años. Fue el encargado de la formación del magisterio. Pero bueno, el Bester inventaba cosas hasta notabilísimas. Hizo una agrupación latinoamericana del magisterio. En ella, en una primera etapa, estuvo hasta mi querido amigo y muy recordado Miguel Ángel Granados Chapa. Ya después se salió Granados Chapa y otras personas que estuvieron ahí, porque esta señora organizaba este tipo de cuestiones para sacar dinero, mover dinero, etcétera, darse un brillo que aparentemente tenía, y al principio trataba de cooptar a gente muy importante, muy valiosa, y ahí estuvo este señor Seba. Pero yo creo que él no aprendió nada de las universidades. Hay que decir que en las universidades, en una gran mayoría de universidades, sobre todo de los estados, pero aún en la UNAM, son lugares en donde luego se maneja discrecionalmente mucho dinero. Está la Universidad de Hidalgo, ya está preso Gerardo Sosa Castellán. Está la Universidad Autónoma de Puebla, que yo la conozco muy bien, y cuando empezaron a llegar rectores después del licenciado Alfonso Vélez Pliego, que fue el sucesor de un rector con el que yo trabajé como jefe de prensa muy poco tiempo, 7 meses,
Luis Rivera Terrazas. Después de Luis Rivera Terrazas y de Alfonso Vélez Priego, empezó una corrupción en la Universidad de Puebla que no tienen ustedes idea. Está la Universidad de Veracruz, que está súper corrompida. Bueno, la Universidad de Guadalajara, a pesar de la FIL y del cine, son unos rufianes, los señores Padilla. Han sido diputados, han sido esto, aquello, lo demás. Ahora están, por cierto, muy metidos con Enrique Alfaro. Por eso uno de ellos es diputado por el Movimiento Ciudadano. En la Universidad de Oaxaca, corrompidísima, después de muchos años que estuvieron ahí unos personajes muy singulares, la Universidad de Guerrero, en fin. Entonces, estos cuates les decían a las universidades, a ver, forma tu empresa fantasma y te vamos a dar una lana y demás. Tiene razón Karina, mucha de esa lana fue para las campañas, pero otra fue para enriquecer, y si sacan los nombres, este señor Sradua va a sacar nombres que uno va a quedar sorprendido. ¿Por qué digo esto? Porque una señora que estuvo en la Auditoría Superior de la Federación, Dora Mona Buchaín, ha alertado de esto. Y hoy la entrevistaron con la señora Carmen Aristegui y dijo, no se imaginan la cantidad de dinero que hay, aparte de los 5,000 millones de pesos que se habla de la estafa maestra. O sea, que corrió más agua bajo el río de la que nos imaginamos. Por lo tanto, este señor, si desembucha para que no lo metan al bote, pues va a ser casi tan importante, nada más que a un nivel local, como el caso Lozoya, ¿no? Va a embarrar a todo. Y además porque va a tener categoría de testigo protegido, ¿no? Entonces también eso habla de que ya está ahí negociada el asunto, ya va a soltar la sopa, como bien dice. Entonces, cuando tú tienes eso, pues dices todo, porque la cuestión es que no solamente tú digas, pues no, aquí se robaron la lana, fueron Alejandro y Karina, y yo, no, está bien, pero a ver, ¿dónde están las pruebas que Alejandro, Karina se robaron la lana y usted no? Entonces tiene que demostrar con papelitos que alguien fue el responsable de este tipo de cosas. Y entonces van a salir mugre de todos lados, de todos lados. Y bueno, el rector de la Universidad de Morelos, que andaba con Javier Sicilia, también está imputado ahí en esas cosas. Esto puede ser una bomba fatal. Hay, por cierto, ahí muy cercano a Rosario Robles, que también ha tramitado amparos y amparos y amparos, amparos, y ahora va a salir a colación. Se llama Ramón Sosamontes Herrera Moro. No nos olvidemos que este sujeto con Rosario Robles cuando ella fue imputada por el caso de Carlos Ahumada. A los 2 días siguientes se fue con él. ¿Saben a dónde se fueron a trabajar? A la Organización Editorial Mexicana. La Organización Editorial Mexicana les dio una concesión de radio en Guerrero y ganaban Ramos Montes y Rosario Robles muchísimo dinero. Luego esta señora Rosario Robles hizo una asesoría para elecciones que se llamaba, como ella es gente muy feminista, se llamaba Sostén. Y esta asesoraba a varias, sobre todo mujeres que participaban en política.
aquí a la ex presidenta municipal de Puebla, Calá, la asesoró. Yo en esas fechas andaba, me invitó Blanca a su informe de gobierno, llegó Rosario Robles y era la atracción, igual que la maestra Gordillo cuando llegaba y yo la veía, la super atracción. Así pues, hay ahí una serie de tranzas inconcebibles que hizo el señor Sabadúa, y era un señor muy abusado, muy prepotente, que decían que desfilaban los oficiales mayores en lugar de ir a Hacienda a conseguir lana, iban a Cedesol a que el señor Sabadúa les diera dinero. Imagínense la cantidad de dinero que manejaría que los oficiales mayores de otras secretarías, en lugar de ir a la Secretaría de Hacienda, iban a Cedesol o a Sedato. ¿Por qué? Porque aquel famoso dicho de Peña Nieto, no te preocupes, Rosario, quería decir que le estaban pasando muchísimo dinero a Rosario Robles, aparte del presupuesto normal que tenía, y se lo pasaban de muy diversas formas. Yo trabajé como 2 años como director administrativo de una pequeña dirección en una secretaría ya desaparecida, Patrimonio Nacional, pero me di cuenta de la cantidad de tranzas que puedes hacer y de la cantidad de gente que puedes meter a la nómina para quedarte tú con el salario y en fin. Entonces, en los tiempos de Enrique Peña Nieto, que eso era lo común, pues ya vimos a Moreira, a Javier Duarte, a César Duarte, al señor de Quintana Roo que está en el bote, Roberto Borges, a muchos más, pues aquello era la fiesta de la impunidad y del dinero. Pues yo creo que este cuate va a sacar muchos trapos al sol y creo que esta señora Dora Mona Buchaín tiene mucha razón en que están metidos ahí hasta gente que no nos imaginamos. Esto da para mucho y para muchos días. Yo creo que después de los días de muertos y las elecciones en Estados Unidos vamos a enterarnos de qué es lo que va a pasar. No se te oye, Alex. Estás en mute. Sí. Perdón, traía el micrófono apagado. Bueno, pues ya estamos ahorita enlazando a nuestra querida Laura Barranco para que nos platique sobre todo esto que ha estado en esta semana y la semana pasada sobre Loret de Mola, que ya fue a declarar. Pues Loret dijo que finalmente que salió bien librado, ¿no? Esas son las palabras de Loret de Mola, la verdad, muy malas palabras, muy malos comentarios, pero bueno, queremos oír sobre todo a Laura contándonos lo que sucedió en ese momento. Ya lo ha platicado en otros lugares, en otros espacios, pero bueno, nosotros queremos recordar esa parte y sobre todo para decir algo, muchas veces los periodistas en muchos medios de comunicación callan lo que sucede. Nosotros en muchos lugares pues hemos levantado la voz y hemos tenido que salir de bastantes medios de comunicación por levantar la voz y no permitir que se lleven a cabo cuestiones que son desde ilícitas hasta cuestiones con las que no convenimos éticamente. Y bueno, Laura es una gran periodista que también dio esta pelea y esta lucha, y pues a veces salimos los periodistas muy mal de estos lugares, nos desprestigian, nos viene una carga fuerte desde el poder o desde los poderes empresariales sobre los periodistas, pero como siempre, bueno, la verdad sale
y pues es el momento que podamos pues ya conocer esta verdad con detalle y saber quiénes estuvieron ahí. También está gente que estuvo en este montaje de la cuarta T. Entonces, pues también queremos que nos diga Laura, que ya la estamos viendo. Ahora sí, ya estamos aquí con Laura, que nos cuente, porque también hay gente de la cuarta T que está metida haciendo y llevando una parte de video y comunicación. Entonces, que nos platique, porque eso también es parte de esta historia y que hay que contar y denunciar. Mi querida Laura Barranco, qué gusto tenerte en el programa de Fotoreporteros MX y Periodistas Unidos. No, un placer, y les agradezco el espacio y el interés en este tema. Así es, pues cuéntanos. Bueno, querido Jorge Meléndez. Nada más iniciar con una frase que decían los periodistas españoles hace años. Periodista que no ha sido corrido 5 veces de los periódicos no es periodista. Pues ya ahí vamos con bastantes, mi querido Jorge Meléndez. Esperemos que no sean tantos, pero ahí vamos. Mi querida Laura, cuéntanos un poco cómo viviste tú esta trama que del momento que se dio. Platícanos desde el principio para ir conociendo y que el auditorio conozca qué sucedió realmente ese día. Pues bueno, como ya lo he relatado durante estos largos 15 años, pues todo ocurrió, como sabemos, previo a la salida al aire. Me recuerdo muy bien que el jefe de información de Noticieros Televisa entró a la oficina de Carlos Loret y le anticipó que estaban convocando a una conferencia, así lo manejaron, una conferencia importante por parte de la entonces Agencia Federal de Investigación. Como ya era sabido, pues en esa época todavía era, de hecho estaban muy normalizado la presentación de personas que no habían sido juzgadas, pues como delincuentes. Y yo asumí que iba a ser algo así. Posteriormente, Pablo Reina también comentó a Carlos Loret en su celular que lo estaban convocando a una presentación, así lo manejaban, a una presentación de una banda de secuestradores. Poco a poco se fueron agregando más datos. Loret para ese momento pues ya había dicho que sí y que se mandara la unidad móvil, porque no era como ahorita, ¿no? Que estamos ahorita ya con estas posibilidades tan maravillosas que desde el teléfono celular podamos transmitir de manera fluida video. Entonces, pues se instrumentó todo. Yo entonces mi labor era básicamente la revisión, pues de todos los temas, absolutamente lo que se tenía contemplado para el noticiero, lo que venía publicado en diarios que podíamos involucrar o integrar en el programa. Y además de ya la revisión empezaban ya de manera con más auge las páginas digitales de los medios de información. Entonces, hasta ahí yo me quedé, ¿no? Porque yo, de hecho, tenía una junta diaria con Carlos Loret previo a la salida al aire en su oficina, y en ese momento cuando por un lado entró el jefe de información y por otro lado Pablo le habló por teléfono. Entonces, hasta ahí me quedé, ya cada quien se puso en su posición, yo me encontraba a un lado, de hecho, Carlos Loret había dispuesto una especie de
de espacio para mí, pues para que nos estuviéramos de manera más dinámica y fluida comunicándonos, y teníamos esta herramienta ahí en el sistema de Noticieros Televisa, que había una intranet. Entonces, cuando pues arrancó el noticiero normal, ¿no? Y las primeras secciones y demás. Entonces, yo en ese momento no, pues lo que tenía yo era un punto ciego sobre la comunicación que él mantenía con la cabina de producción, donde estaba a la cabeza su productora, Azucena Pimentel, quien ahorita, como sabemos, se encuentra en una de las direcciones, a cargo de una de las direcciones de comunicación social de Presidencia. Es la que se hace cargo de las conferencias desde la mañanera y toda esta serie de conferencias que se dan en la tarde por el asunto de COVID. Entonces, ya pues arranca el noticiero, y minutos antes de las 7 de la mañana es cuando por fin entra. Ya después supimos con el testimonio de Juan Manuel Magaña cuáles fueron todas esas cosas que fueron retrasando la entrada al aire de este supuesto operativo. Entonces arranca ese primer enlace que duró muchísimo tiempo. Los enlaces estuvieron entre las primeras 2 horas, entre 8 minutos y 12 minutos, eran prácticamente bloques enteros de lo que venía siendo el programa entre cada corte comercial. Entonces, entra ese primer enlace y pues, ¿no? Entonces entra la crónica de Pablo Reina, entran a un cuartito que se veía ahí muy reducido y ya lleno de gente, entonces, y armas, entrevistan a Israel Vallarta y posteriormente a Florence, y cuando escucho el tono de voz de Florence, digo, es francesa. Entonces, y sí, lo primero que pensé, dije, es qué banda tan tonta. Se me hizo así como de caricatura de el inspector Dodó, ¿no? Pues yo dije, qué tontería, ¿cómo se les ocurre meter a una extranjera que a leguas sabe por su acento, su nacionalidad? Y insisto nuevamente, no es que yo diga o dude que los franceses son ajenos a la delincuencia. Me queda claro que en cualquier país. Hay que ver aquella película viejísima, Conexión en Francia, ¿no? En donde van persiguiendo a unos narcotraficantes. Sale Fernando Rey, me acuerdo, como el narcotraficante en Conexión en Francia, y Jen Hackman es el policía, sí. Pero adelante, Laura. Sí, y entonces ahí empieza esa parte, y luego veo la mesita con las cosas ya muy acomodadas, y digo, pues no que están entrando en este momento. O sea, estaban esperando a la AFI, o cómo está todo, ¿no? Y ya está haciéndole la chapa. Entonces ya empezaron varias cosas a no serme lógicas. Y además, cuando escuché el tono de voz el acento de Florence, pues inmediatamente yo dije, esto puede traer consecuencias graves para Carlos, para mi entonces jefe, porque yo traía muy a flor de piel el tema de la presunción de inocencia. De hecho, estaba precisamente en esos días estuve alistando mis documentos para un diplomado en Derechos Humanos y Periodismo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en alianza con una universidad española. Entonces, me llamaba mucho la atención el tema porque veníamos precisamente de haber cubierto
un otro montaje que estuvo a cargo de José Luis Santiago Vasconcelos, hoy finado por el avionazo que cayó ahí en Lomas de Chapultepec. Y yo dije, esto no está bien. Y insisto, el asunto de que pudiera trascender a un país de primer mundo y que ahí se viera involucrado mi entonces jefe, pues me generó preocupación como para alertarlo, y es por eso que le decía yo que Francia no es México, que no estaba bien que exhibiera a esta mujer como culpable cuando ni siquiera había sido juzgada, independientemente de si era culpable o no, eventualmente podía ser hallada culpable, pero aún así no era correcto violar el famoso debido proceso. Entonces pasan otros 2 enlaces todavía, donde ahí es donde uno de ellos exhibe las cosas así acomodaditas, parecía la superficie de un buró. Escucho la entrevista con Cristina Ríos que le hace Pablo Reina, donde le dice que no reconoce a las personas, y le insiste Pablo Reina ni por su tono de voz, y Cristina Ríos le dice que no, que ni por su tono de voz. Y también esta parte donde pues Luis Cárdenas Palomino le sostiene el cuello de manera muy pues ruda y violenta a Israel Vallarta. Nunca me hubiera imaginado que era Luis Cárdenas Palomino en aquel entonces quien estaba sujetando a Israel. Nunca esperas que un funcionario de tan alto nivel esté pues ahí literal prácticamente operando de una manera muy cuestionable. Entonces, ya con el pasar de los años yo me doy cuenta que pues Carlos, por supuesto que sabía que quien estaba ahí era Luis Cárdenas Palomino, y que en todo momento, en todos los enlaces, cuidaron con sumo cuidado en Televisa que no saliera el rostro al aire. O sea, lo encubrieron. Y pues eso es lo que a mí me alarma más, porque yo digo, a final de cuentas, lo que yo estaba viendo era lo que veían todos los mexicanos en la transmisión. Y lo que él veía, tenía la oportunidad de ver, era toda esta parte previa, dónde iban a estar colocados el camarógrafo y el reportero en el siguiente enlace, a quién se iba a entrevistar, qué tomas había que hacer, cuánto iban a alargar el enlace. Todo eso estuvo al alcance de Loret, y de hecho era parte de quien tomaba las decisiones. Ahí las decisiones las tomaron 3 específicamente, y en práctica sinergia y concordancia, que es Carlos Loret, Azucena Pimentel y Bernardo Gómez. Ya con el tiempo supe que Bernardo Gómez estuvo gran parte de esa transmisión, estuvo en la cabina de producción, prácticamente dando instrucciones de qué hacer, cuánto tardar, qué hacer en el siguiente. Quizá de pronto consensuaban ahí con Azucena y el mismo Carlos Loret, pero todo el tiempo fueron los 3 en conjunto quienes iban elaborando qué seguía. Y esto a su vez, ellos 3 a su vez, en coordinación con Luis Cárdenas Palomino, que era el que estaba a cargo del montaje. Perdón, permíteme, Jorge, porque está preguntando Karina, nada más que abra su micrófono, Karina, porque tienes tu micrófono. Sí. Cari, por favor. Perdón. Laura, perdóname. Entonces estamos hablando de que Loret de Mola sí sabía que era un montaje, y pues prácticamente mintió en su declaración.
Bueno, no mintió en el sentido de que él acepta que fue un montaje. O sea, eso es lo que sí me gustaría que tuviéramos todos claro. El punto neurálgico por el que buscaba Israel Vallarta el testimonio de Carlos Loret era para él es no dejar ningún cabo suelto, de tener todas las pruebas de lo más exhaustiva posible a su favor. La premisa es que se trató de un montaje, que la detención se trató de un montaje armado y orquestado por la Agencia Federal de Investigación. O sea, no fue producto de un ejercicio de inteligencia de procuración de justicia, sino fue más bien un asunto pues burdo en contubernio con un medio de comunicación. Carlos Loret aceptó que se trató de un montaje, eso es importante, eso yo he dicho. Involuntariamente, Carlos Loret está abonando a la libertad, a que se decrete la libertad de Israel Vallarta. No obstante, lo que a todos nos indignó, y yo creo que al mismo Israel también, estando ahí presente durante este interrogatorio de más de 8 horas, pues es esa parte, ¿no? Que él dice que él no se dio cuenta. O sea, es imposible que diga eso. O sea, y no nada más porque no es mi palabra contra la de él. Ya hay muchos testimonios en la carpeta de investigación de Israel, que afortunadamente todos están en franca concordancia, apegados a lo que ocurrió realmente. Y el que ahí va a soltar un poquito ahí, va a salir el chipotito con la mentira, pues es el caso de él, ¿no? Entonces, lo neurálgico, insisto, es que acepta que es un montaje, y lo que está alejado a la verdad, que es que él, si se dio o no se dio cuenta, es irrelevante realmente para la causa como tal, ¿no? No se estaba juzgando el montaje, o no se está ante una causa penal sobre el montaje. En su momento, estos elementos que se están vaciando en esta causa penal, que está donde Israel Vallarta está tratando de probar que él no pertenecía a ninguna banda de secuestradores, que él no había cometido el delito de secuestro y tantos otros delitos más por los que él se encuentra ahorita en prisión preventiva. Pues más adelante quizá él, de esto que surja en estos testimonios, pretenda configurar una demanda o una contrademanda contra quienes pues lo tienen en esta circunstancia desde hace 15 años, empezando por Genaro García Luna, pasando por Luis Cárdenas Palomino, y bueno, pues en este caso las personas involucradas en la toma de decisiones del montaje, que insisto, es Carlos Loret, Azucena Pimentel y Bernardo Gómez. Yo te quería decir varias cosas, porque en lo que escribió el señor Loret de Mola, y yo tuve antes un conflicto con el papá, porque en uno de los libros acusaba a un señor Jorge Meléndez de una serie de trapacerías. Y a mí me avisaron de la editorial antes. Yo lo que él estaba en España supuestamente exilado, y yo le dije, oye, yo te voy a demandar porque sacas mi nombre en un libro. ¿Y tú quién eres? Pues yo soy Jorge Meléndez, periodista. ¿Tú no eres de Monterrey? No, yo no soy de Monterrey. Ah, pues no, entonces otro Jorge Meléndez. Y en efecto, si tú ves Reforma ahora, escribe un señor Jorge Meléndez Ruiz.
yo me puse preciado por muchas otras razones, pero el papá es parecido al hijo, aunque los dos se pelearon y no es periodista, y yo lo desprecio y ahora lo adora porque está el papá enfrente. Pero doy todos esos antecedentes para decir tres cosas. Primera, Loret en lo que publica en el Universal dijo fue un error y por lo que tú nos platicas pues no fue un error, fue un montaje que es otra cosa. Segundo lugar, no da o no pide la libertad de Israel Vallarta, diciendo, bueno, fue un error, agarramos a Israel Vallarta, ya Florence salió del asunto, pero pues está el señor que también la justicia mexicana no tiene nombre, que lleva 15 años sin ser ni sentenciado, ni nada, simplemente como si desapareciera y estuviera en una prisión. Y en tercer lugar, yo entrevisté, y ahí es donde va mi pregunta, a Pablo Reina, porque él, si tú recuerdas, lo despidieron de Televisa. Y en la entrevista que me dio a mí, me dijo, no, a mí me despidieron de Televisa y yo llegué ahí sin saber nada del asunto. El responsable fue Carlos de Mola. Eso me dijo a mí y está escrito en cosas que yo he publicado por Pablo Reina. Y yo quería saber tu punto de vista. Sí, de hecho lo he comentado en varias ocasiones. Por la única persona por la que yo en un momento dado abogaría y que admitiría que él sí estaba acatando órdenes, pues es Pablo. Yeah. Y dentro de ese cortito margen de maniobra que tuvo y que tenía en esa circunstancia, intentó hacer dos cosas. Primera, cuando le está pegando Luis Cárdenas Palomino, así es. Sí. Él le dice, ¿quién le está pegando? ¿Qué le duele? ¿Por qué se queja? Entonces, tipo de cosas, o sea, en ese momento, Israel pudo haber tenido la oportunidad de decir, este señor que se llama Luis Cárdenas Palomino es el que... Y no me detuvieron ahorita, me detuvieron desde ayer y me han estado torturando. Imagínense cómo se hubiera revertido en ese momento, claro, ¿no? Y que además hiciera mancuerna con el conductor diciendo, es cierto, ¿qué hace usted, Luis Cárdenas Palomino, ahí? ¿No? Entonces, hubiera sido una voltereta tremenda la que hubiera, y que creo que esa era la función real, ¿no? Asumamos que, ok, los engañaron a todos los llevaron ahí como a la ratonera, a los periodistas, y ya estando ahí, pues que empezaran a decir, esto no cuadra, ¿no? Entonces, pero no, la complicidad y el contubernio empezó desde el momento en que empataron la entrada de la AFI con la salida al aire. Primer enlace. Entonces, ya desde ahí, ya el mismo Carlos Loret, la productora, Azucena Pimentel, pues ya estaban poniéndose al servicio de estos corruptos. Claro. Y desde ahí uno dice, o sea, por Dios, Carlos Loret viene de una formación distinta a la que pudiera uno pensar de presentadores de noticias en televisión. Su formación era, insisto, era distinta, pues por la misma trayectoria de su papá, ¿no? Siempre en un tono más crítico, analizando las cosas, se dedicaban a prensa escrita, no a los medios electrónicos. Luego su paso por el equipo de Ricardo Rocha también con esas luces que tuvo ya en su último periodo en
en Televisa y luego haciendo la agencia detrás de la noticia. Entonces, insisto, la formación de él era muy distinta como para que no pudiera tener la agudeza, la sensatez de decir, aquí hay muchas cosas que no concuerdan, ¿no? Entonces, y sí, efectivamente, cuando la otra parte donde Pablo también como que exhibe o trata de exhibir una cosa también muy anormal y todo lo que estaba involucrando esta gran mentira era cuando le pregunta a Cristina Ríos, una de las presuntas secuestradoras, de las presuntas liberadas y secuestradas en ese momento, cuando le pregunta, oiga, usted no podría reconocer a las personas, no los podría, siempre estaban encapuchados. Y de hecho a nosotros nos vendaban los ojos cuando nos bañábamos, ¿no? Entonces le dice, ni por su tono de voz. Y esa pregunta evidentemente hacía referencia, pues, a Florence. Entonces, Claro. y dice ella, no. Entonces, yo también le digo a Carlos, o sea, ni la señora secuestrada dice reconocer a la francesa. Y le Así vuelve es. a decir que se va a meter en broncas, puede ponerse meterse en broncas con la justicia de Francia. Entonces, y que Francia, pues, claro, no es México, ¿no? Yo me queda cualquier país yo creo que tiene sus defectos en el sistema de justicia, pero en Francia no me imagino que algún día ocurra algo parecido al montaje de que tiene preso a Israel Vallarta. Así es, y bueno, que tenemos que comentar que varios, por ejemplo, en el caso de la PACA, cuando fueron también los fotógrafos, pues finalmente rápidamente se comentó en el medio, sobre todo los reporteros, fotógrafos, que seguido vamos a operativos y cuestiones. Como tú muy bien dices, Laura, nos damos cuenta que algo está raro en el asunto. Igual sucedió en lo de la PACA, pues todo el mundo decía, pero ¿cómo? Entonces ya van a desenterrar aquí y ahora nos están llevando al otro lado. Son estas suertes que los montajes no les salen y que de repente, pues los que estamos acostumbrados a estos operativos, pues tienen otra lógica y de inmediato se nos prende pues esta alerta de que algo está pasando y generalmente lo comentamos. Aquí, como bien dices, pues bueno, la parte, casi siempre los jefes sí saben en realidad a qué fuimos enviados y pues son los que ocultan esta información, y es el caso de Pablo Reina, que de repente pues no sabía bien pues qué estaba pasando, pero él se daba cuenta que algo estaba mal y bueno, tú también lo identificaste, Laura, y luego cómo también logran encontrar más sobre el asunto. Después me parece que encontraron algunas otras cintas y demás, o cómo sucedió ya la siguiente parte. Sí, lo siguiente fue, bueno, Y ya perdón, es que tenía apagada Jorge Meléndez su cámara, pero ya la prendí, perdón, disculpe. Sí. perfecto. Sí, cuando ocurre que pues ya pasó el montaje y demás, termina la emisión ese día. A mí hasta las 8 de la mañana, pues lo que me respondió me dejaba claro que ya no iba a atender las alertas y mis advertencias. Y al cabo de 2 meses, eso fue en diciembre, el 9 de diciembre, y para febrero del siguiente año fue cuando Julie García, junto con Denise Merkel, en Punto de Partida, pues revelan que se había tratado de un montaje, que Florence y a Israel los habían detenido un día antes y
y bueno, pues que todo lo demás, ¿no? Lo que ya sabemos. Ahora que vuelve uno a ver todavía en YouTube, perviven algunas piezas de esa emisión donde Luis Cárdenas Palomino y este otro, si no mal recuerdo, Javier Garza, que estaba supuestamente al mando del operativo, pues acuden a una entrevista. En ese momento entra también una entrevista que no tenían, no tenían la expectativa de que iba a entrar con Florence Cassés desde su arraigo. Entonces, hubo como, siento yo que incluso dentro del mismo sistema corruptísimo de la Agencia Federal de Investigación, pues hubo grandes aliados de la verdad, porque de otra forma no se hubiera podido concretar esas entrevistas que le hicieron a Florence Cassés por parte de Julie García y posteriormente, incluso al aire, ¿no? En el momento del programa. Entonces, todo eso contribuyó y pues muchos nos quedamos con las dudas durante algunos años. Sentencian a esta Florence primero fue una sentencia, si no mal recuerdo, de 30 y tantos años. Ella apela y le va peor porque al apelar ante el tribunal terminan dándole pues prácticamente una cadena perpetua, que eran más de 60 años, porque se le estaban atribuyendo 3 delitos y entonces eran 20 por cada uno. Y entonces yo estuve siguiendo pues pues lo que iba cubriendo. En primer lugar, pues Julie fue la primera que vio que esa madeja enredada tenía ahí un hilito suelto, empezó a jalarlo. Después con Héctor de Mauleón, que publicó algunos artículos sobre el tema. Él se metió en la carpeta de investigación y empezó a detectar que había muchas anomalías. Y posteriormente, pues ya con las coberturas más amplias que se hicieron a través de 3 libros, de Pepe Reveles, de Manuel Stills, de lo más reciente que es la novela de Jorge Volpi, Premio Alfaguara, ¿cierto? En 2018, y también se hicieron documentales europeos, si no mal recuerdo, uno de los Países Bajos y otro más francés, y pues en todos coincidía de este vergonzoso montaje, la fabricación de culpables, que sabemos que de eso adoleció bastante y espero que ya no tanto y que se empiece a erradicar esa costumbre tan nociva del sistema de justicia mexicano. Así es. Y, mi querido Jorge Meléndez, ¿a preguntar algo? No. Okay. Estoy escuchando. No, bueno, que es muy importante justo todo este trabajo, la verdad que se ha hecho de muchos reporteros, y me incluyo, fotógrafos, que tratamos de llevar esto a hacer que la presunción de inocencia se tomara muy en cuenta. Nosotros que nos tocaba ir a fotografiar a los detenidos a algún lugar, pues siempre hasta te ponían con las armas y con todo lo que lo tenían, y bueno, ya ahora se ha podido quitar todas estas cuestiones y ha sido con base en pues todas estas luchas, y para nosotros es muy importante que nos cuentes todo esto, mi querida Laura, que nos platiques todo esto, porque finalmente esta lucha que parece de poquitos reporteros, fotógrafos, pues ha llevado a que también todo esto cambie y que se respeten los derechos pues de la gente. Desgraciadamente, sí es un sistema que sigue sucediendo en el caso el caso Wallace, o en este caso, que no se da sentencia, ¿no? A la gente que está en la cárcel. Entonces, algo que también se tiene que empezar a ver, porque finalmente hay mucha gente inocente que lleva años sin tener una sentencia, y creo que esto es muy grave, ¿no? Oye, mi querida Laura, ¿y no has recibido tu presión ni de Televisa, ni de Loret, ni de los demás fueran? Bueno, de algunos no, porque andan de huidas, entre comillas,
saben dónde están. Están pidiendo la extradición de este señor Cárdenas Palomino y de Ramón Pequeño y demás. Por ahí saben por dónde andan, en Israel algunos, pero pues ahí va ahora al revés. Ellos son los que andan de huidas y andan buscándolos. Pero tú no has recibido ninguna amenaza, ninguna agresión, etcétera. Pues la situación es la siguiente. O sea, yo estuve trabajando con Carmen Aristegui durante 10 años. Y sí, durante esos 10 años en los que incluso yo salí públicamente a denunciar esto que sabía. Entonces, y además me encuentro en este momento en el mecanismo de protección a periodistas por otra circunstancia. Entonces, ya llega un momento en que cuando recibes cierto tipo de amenaza ya no sabes ni por qué, ¿no? Entonces, ¿cuál de todas las razones, no? Entonces, pues uno simplemente trata de regirse con principios, trata uno de que el miedo no lo domine a uno. A veces sí paraliza por ciertos momentos, pero uno trata de reflexionar, de meditar qué es lo que o cómo es que tiene uno que enfrentar este tipo de situaciones. Entonces, pues yo lo único que podría decir es que sí hemos, de hecho, como equipo de trabajo con Carmen Aristegui vivimos varias circunstancias complejas durante tanto el sexenio de Felipe Calderón como después en el Peña Nieto, pero pues ya no sabíamos si era por esto o por todo lo demás. Entonces, en sí, por el ejercicio y la labor periodística que veníamos desempeñando y pues tratando de ejercer ese derecho a la información y esa libertad que es tan anhelada en un país como el nuestro con tantos periodistas asesinados, desaparecidos, que es la libertad de expresión. Entonces, insisto, nunca he tenido un mensaje directo por parte de Carlos Loret. En alguna ocasión por ahí un integrante actual de su equipo escribió algo en una parte de opinión de Yahoo, refiriéndose de manera muy desagradable sobre mí, pero digo, no ha pasado más allá de eso. Y bueno, pues lo que de por sí se genera en las redes sociales, que muchas personas bajo el anonimato, bajo nombres absurdos, pues amenazan a veces hasta de muerte. Entonces, pero no ha pasado más allá de eso. Entonces, Carlos Loret sabe, ¿no? Sabe que pues no fue la única conversación sensible, por decirlo así, que sostuvo conmigo. Yo era una persona de ese equipo más cercano y de confianza que tenía. Y como lo dije el viernes con Carmen Aristegui, las alertas que yo emití hacia él, más que un ataque, estaba yo cuidando a mi jefe. Claro. Estaba yo cuidando a mi jefe. Era mi labor cuidarlo, alertarle de cosas que pudieran perjudicarlo. Y pues ahora sí que podría yo regodearme en esa advertencia que luego nos hacen las madres, te lo dije. Entonces, pues ahorita está metido en este embrollo y también lo que siento yo que perdió Carlos Loret, yo creo que perdió la gran oportunidad de ponerse del lado de las víctimas, ofrecer su apoyo para que salga libre Israel Vallarta. Insisto, aunque no lo quiera, me queda claro que no lo quiere ni le interesa, ¿no? Porque dice con un desenfado, ya pasaron 15 años, como si de verdad pudiéramos verlo como una cosa del pasado, cuando Israel todavía está preso, uno de sus hermanos preso,
su sus sobrinos se mantiene preso, cuando además de Israel, 6 personas de la familia Vallarta estuvieron bajo tortura y presos también de manera injusta. Pues evidentemente no es un asunto del pasado y pues, insisto, perdió la gran oportunidad de obtener el favor de la familia Vallarta. Yo no sé, creo que es una reflexión que tienen que hacer ellos y yo trato de ser muy respetuosa, pero no sé si al cabo de que alcancen su libertad, porque confío en que los 3, no nada más Israel, sino Mario, su hermano, Sergio, su sobrino, alcancen la libertad en poco tiempo. Yo no sé si ellos tengan el ánimo de dejar las cosas así, o algo que creo que sí es indispensable en un país como el nuestro, que es la reparación del daño que les cometieron. Pues te agradecemos mucho, Laura, no solamente esta lección de periodismo, sino de humanismo, porque este final que nos dejas, pues habla también de esa parte que hace falta en el periodismo, de sentarnos del otro lado, abrazar y querer también cambiar esto, pero de forma humana y amorosa. Entonces te agradecemos mucho, Laura, por tus palabras y por contarnos todo esto. Y bueno, pues te estaremos buscando si pasa algo más sobre este caso y te mandamos muchos abrazos. No, pues muchas gracias, Laura. Buenas. No, gracias a todos y gracias por el interés. Muchas gracias por tu mesura. Que debe de tenerse pues ya ahorita, de hecho, ya en las universidades deberían de estar hablando de él de manera muy acuciosa. Así es. Te agradecemos mucho, Laura. Gracias. Hasta luego. Bueno, chicos y chicas, terminamos este programita. Dice César Suárez, saludos, linda muchachita. Ándele, mi saludos querida. A mi tío Cari. César allá. José Agustín Carvajal Galindo, saludos, Cari 70, nuestros estiles a todos en el foro, dice. Muy bien. ¿Y quién gana las elecciones de mañana? Ya Cari le respondió que Biden, pues esperemos que sí sea esto. Y Marcos García, saludos, interesante información. Pues muchas gracias. Recuerden en compartirnos en sus redes sociales. También pueden donar. También en Facebook hay un botón de donación. También están las... Fernando Villadelángel nos manda saludos a todos. Un gran abrazo, mi querido Fer Villadelángel. Y bueno, pues compártanos, pónganos like, síganos también en YouTube, que ya va subiendo ahí la comunidad. Y nos vemos el próximo miércoles. Va a estar muy bueno. Tendremos pues ya a un especialista hablándonos de cómo estuvo la elección en Estados Unidos, y también estará Vivir Quintana. Entonces, pues va a estar muy bueno el próximo miércoles. Nos vemos. Y hasta luego. El miércoles. Buenas noches. Bye.